Y antes de iniciar, como es parte de nuestra práctica y indispensable y necesario, vamos a pedir a Dios que nos dirija, que Él sea el que nos hable, que Él sea el que nos enseñe. Así que te invito a inclinar tu rostro y juntos dirigirnos a Dios en oración. Dios bueno, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Cada una de las cosas que tú nos entregas y cada una de las cosas que nosotros tenemos viene por ti. No podemos obviar que nuestra vida se sostiene más allá de lo que incluso podemos calcular en tu gracia, en tu bondad, en tu amor. Y queremos pedirte que tú nos puedas guiar por este tiempo para que nos hables y nos enseñes. Y durante este momento de poder ir a tu palabra, no solamente formes tus verdades en nuestros corazones, sino que nos des luz para llevarnos en el camino que esperas que nosotros recorramos y al fin buscar hacer tu voluntad de maneras que te agraden. Padre bueno, pedimos tu dirección y tu guía en Jesús. Amén. Muy bien, no sé si en los años de vida que tú tienes hay un año en particular en el que tú pudieras decir, ese no fue un buen año para mí. Y creo que todos de alguna u otra forma pues tenemos diferentes etapas en nuestra vida y no nos vamos dando cuenta a menos que a veces Dios o algunas personas nos vayan dirigiendo, nos vayan dando ciertos consejos, pero la verdad es que vamos pasando momentos y etapas en nuestra vida. Momentos que no son definidos necesariamente por un día específico del calendario o por diferentes situaciones. Gracias, hermano. Sino por eventos que a veces nosotros no podemos controlar o por situaciones que a veces simplemente Dios las permite. Y bueno, yo quisiera contarte un poco de una parte de mi vida que no fue tan fácil realmente, de hecho fue bastante complicada. Y de los años de vida que tengo, el año 2013 para mí fue muy difícil. Yo todavía no estaba aquí en la iglesia. Y quisiera contarte un poco, no puedo entrar en todos los detalles, esto sería muy largo, pero quiero contarte un poco de por qué ese año para mí fue difícil. Y creo que tú te puedes identificar cuando escuches un poquito acerca de lo que te voy a contar. Bueno, en el 2013 yo estaba de recién casadito, estaba de recién estrenando aro, no sabía mucho todavía de la vida matrimonial y realmente estaba contento, estaba feliz porque me había casado con la persona, obviamente, que yo quería y ella también estaba más que feliz conmigo, ¿no? Así que en medio de todas esas cosas, pues habíamos comenzado un matrimonio y Dios nos permitió alquilar una casa por un contrato de 6 meses. Lo cual hace la mayoría de los matrimonios. No teníamos un terreno propio todavía, no teníamos nada en especial, hablando de un lugar específico, así que alquilamos. Y una de las cosas que sucedía era que estaba esta nostalgia de pagar un alquiler en una zona que usualmente era un poco más cara que es aquí. Y el detalle era que se iba el dinero dando mensualmente un monto fuerte y decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Así que se presentó una oportunidad de poder construir un terreno que mi suegra nos había dado en tercer piso y que iba a ser independiente y todo, pero yo tenía que sacar un préstamo. Así que conversamos con mi esposa, se dieron las facilidades, hay algunos familiares que dijeron para apoyarnos y ver la manera de poder conseguir este dinero. Y yo realmente nunca había hecho algo así hasta ese momento. No me había endeudado tan grandemente como para hacer una construcción y sé que siempre es un reto y es parte de lo que uno busca desarrollarse, tener un lugar propio. Yo tenía solamente meses de casado, pero dije vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo responsablemente. Así que comenzamos a orar con mi esposa y bueno, Dios nos permitió tener todos los medios y yo accedí junto con mi esposa. Así que sacamos un préstamo de 17,000 soles, literalmente, que lo íbamos a pagar mensual a más o menos una cuota de 602 soles en ese momento. Mi esposa y yo trabajábamos, no teníamos hijos y teníamos un sueldo que nos permitía poder acomodar. Era casi lo mismo que gastábamos en el alquiler, así que hicimos justo los ajustes para que básicamente nuestra vida no se mueva mucho y pudiéramos continuar y avanzar. Y bueno, Dios permitió, todo se pudo hacer. En mayo de ese 2003 iniciamos el préstamo y en junio yo estaba viviendo en mi casa propia, sacando pecho de que era mío, ¿no? Contento, ya no estoy entregando el dinero a otra persona, que no era mala, pero pues era otra persona, ahora es mío, ¿no? Bueno, pues la cosa iba bien, pagamos la primera cuota en julio, comenzamos a acomodarnos y bueno, las cosas iban bien en ese 2013 y en septiembre Sandra se me acerca y me dice, no me viene mi periodo.
Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo pensé que había estado mal de otras cosas, tenía algunos síntomas diferentes y un poco extraños. Entonces la llevé al doctor. En mi mente tiene cálculos. Y la doctora, porque fue una doctora, nos dijo, no tiene cálculos, está embarazada. Se hizo la prueba y literalmente la semana anterior no habíamos pensado nada de esto, pero había pasado solo una semana y ella estaba embarazada. Se estaba cuidando, estábamos siendo responsables y te puedo asegurar que fue como que el Espíritu Santo llevó ahí al niño. Y bueno, pues yo no tengo queja, estaba contento, pero tenía temor. Y esa fue la situación. Porque ahora tengo un préstamo y ahora tengo a mi futuro hijo en camino. Era septiembre. Esto no tiene nada de malo. Yo estaba contento y estaba tranquilo y sabíamos que iba a venir, pero lo habíamos planificado para un año después, en el que yo sabía que iba a tener algunos ingresos mayores y a la vez el tiempo de estar juntos ya pues se había acomodado. Habría pasado más de un año estando juntos, pero Dios quiso otras cosas. Bueno, dijimos, Dios, tú sabes lo que haces, así que no vamos a renegar ni a entrar en ningún plan en el que no entendamos lo que estás haciendo, así que confiamos en ti y seguimos adelante. En medio de los días y los meses que fueron pasando, pasaron un par de meses. En noviembre sucedió algo que realmente yo no había considerado y que nunca en mi mente, en mi corazón, había pensado. Y es que se presentó una situación en el trabajo que era altamente pecaminosa y altamente peligrosa para mí. Yo, cristiano, sé lo que debo hacer y sabía que tenía que tomar una decisión entre participar de eso o no. Pero eso implicaba algo más fuerte aún, y era que no era simplemente el yo desligarme de aquello que no estaba bien, sino que eso implicaba que yo pierda mi trabajo. Y el problema no era que solo yo iba a perder mi trabajo, sino que eso implicaba que mi esposa también iba a perder el trabajo. Y la situación era bastante difícil porque hasta ese momento habíamos pagado tan solo 4 letras del préstamo. Mi esposa casi tenía 3 o 4 meses de embarazo y realmente sabíamos que si me movía en base a lo que Dios me había estado hablando, muchas cosas iban a estar en juego para el año que venía. Y no fue nada sencillo. Comenzamos a orar y la verdad es que para mí fue muy preocupante saber que estaba en mis manos hacer algunos ajustes. Hablé con mi esposa y lo que me dio la tranquilidad es que lo mismo que Dios me había estado hablando a mí, Dios se lo había estado hablando a ella. Y ella me dijo, pues, tú sabes lo que debes hacer y tú eres la cabeza. Y ciertamente no porque ella necesariamente me lo diga, sino porque tenía la tranquilidad de que ahora éramos uno para lo que se venía adelante, decidí hacer lo que es correcto. El 16 de noviembre perdí mi trabajo y ella también. Y el 25 de cada mes debíamos pagar la siguiente cuota. En ese momento yo no sabía muy bien qué iba a suceder, pero lo único que sabía era que yo no había llegado ahí simplemente al azar. Dios había acomodado ciertas cosas. Y una de las cosas que sucedió a partir de ese mes es que la palabra dependencia tuvo otra definición en mi cabeza, muy distinta. Hasta ese momento yo había tenido la oportunidad de poder compartir de Jesús, también de enseñar la Biblia y de poder hablar con diferentes personas. Y había hablado de la dependencia, de hecho lo había hecho bastante. Pero una de las cosas que sucedió después de ese día es que yo comencé a darme cuenta que yo no conocía todas las acepciones en el diccionario de Dios de la palabra dependencia. Y a partir de ese mes en adelante, muchas cosas comenzaron a suceder que, bueno, tendría que tomarme mucho tiempo en explicarte todas las cosas que Dios hizo. Y una de las maravillas que yo pudiera decir es que nunca me faltó alimento. De hecho, ese mes comí más que el mes anterior todavía. Y después de ese día, Dios proveyó para poder pagar exactamente cada cosa que necesitábamos pagar. Dios trajo un monto mensual que Dios nos permitió tener mensualmente. Una persona que tenía un monto especial me dijo, mira, yo sé en qué situación estás, te lo voy a dar mensualmente, y alivió gran parte de la carga económica que teníamos. Y durante 6 meses no tuve un trabajo estable, pero durante esos 6 meses tuve la oportunidad de conocer diferentes personas, de experimentar diferentes trabajos, aprendí 1000 oficios literalmente, porque es parte de lo que le toca al varón para proveer. Y en medio de eso, cuando pasaron 6 meses, Dios me abrió la oportunidad de encontrar un trabajo más estable, y de lo cual no ganaba mucho,
ganaba 800 soles en aquel momento y mi esposa ya estaba a puertas de dar a luz. De los 800, 600 iban para el préstamo casi y lo demás quedaba para los gastos y lo demás que quedaba. Y ¿sabes qué, hermano? No me quejo, literalmente tuve muchas cosas buenas. No quisiera contar todos los desenlaces porque pudieran ser muchas cosas y fue bastante tiempo. Y durante esos 6 meses experimenté a Dios de formas que yo no podría quizás enumerar en este momento porque fueron bastantes. Pero esta es mi historia y este es un punto, una escena pequeña del 2003 al 2014. Y yo sé que no soy el único que ha visto a Dios operar de diferentes maneras y de forma sobrenatural. En la vida de cada uno de nosotros siempre hay algo que podríamos decir. A veces no es dinero, a veces es otro tipo de situación, a veces es la salud, a veces son problemas en la familia. Y de pronto tú ves a Dios operar. Y tú puedes identificar cuando Dios se mueve en tu vida porque hace diferentes cosas. Y una de las cosas hermosas de ser creyente, hijo de Dios, es que tú sabes que Dios te está cuidando, te está formando. Y en medio de las cosas que tú no tienes el control, Él sí lo tiene. Ahora, hay momentos en los que nosotros pasamos apuros como consecuencia de nuestro pecado. Hay momentos en los que pasamos apuros porque simplemente la situación tú no la puedes controlar y las cosas como que se van encajando y entras ahí. Yo no pudiera decir si entre de las dos cosas, una u otra es peor, porque no podría yo agarrar y decirlo así del todo, pero sí te puedo asegurar una cosa, y es que cualquier cosa mala que sucede en tu vida o complicada o desesperada, Dios sabe cómo utilizarla para bien. Dios sabe cómo llevarte a un punto correcto y usar cada cosa complicada para llevarte hasta donde Él quiere y formarte para lo que Él quiere y asegurarse de que en medio de la pérdida haya más ganancia. Y ese es lo único que Dios puede hacer, es el único que lo puede hacer de hecho. Cuando tú vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta que los hombres de la Biblia pasaron esto más de una vez, más de una vez. Y los hombres que tenían un contrato con Dios de que Dios los iba a formar porque tenía un proyecto con ellos y los iba a utilizar, los llevó Dios por diferentes momentos complicados, difíciles, en donde necesitaban depender, en donde ellos no sabían si las cosas se iban a ir bien o mal mañana, pero sí estaban seguros de que Dios estaba ahí. Y sabes, los estudiosos de la Biblia a esto le han llamado algo que quizás para muchos que no conocen todo el panorama de la Biblia, quizás no sea muy claro, y es el desierto. El desierto. Cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que la Biblia se desenvuelve en un terreno bien variado. Hay ciudades que son frondosas, grandes, donde hay grandes ríos, civilizaciones inmensas, pero también hay grandes espacios de terreno vacío, donde la vida es escasa. Y tú vas a ver que la Biblia utiliza diferentes símiles o imágenes para referirse a verdades espirituales. Por ejemplo, el imperio de Egipto muchas veces es comparado con el mundo. Israel o Palestina es comparado con la tierra prometida, con la entrada y las promesas de Dios para su mismo pueblo. El arca de Noé es comparada con Jesús, el cordero que era sacrificado, es la imagen de Jesús. Y hay muchas cosas. Y cuando tú vas a la Biblia y ves la palabra desierto y ves los momentos en que hombres y mujeres estuvieron en el desierto, te vas a dar cuenta que es un símil muy claro de momentos en el que Dios forma el carácter de sus hijos. Y yo quiero hoy que tú puedas centrarte un poco en esta idea porque todos pasamos por el desierto en un momento. Y es posible que en este momento algunos de ustedes estén en el desierto, otros estén a puertas de entrar, otros no se han dado cuenta, pero hace rato están ahí y quizás otros están por salir. Y sea que vas a entrar, sea que estás adentro, sea que vas a salir, tienes que saber que en los 3 momentos hay algo que tienes que cuidar, porque Dios está haciendo algo. El desierto es bien interesante, porque lo vas a ver en la vida de todos los hombres que Dios usó. Y el que menos puedes desconsiderar por esto es al mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Estando aquí en la tierra, tú vas a ver lo que Jesús hizo. Se nos narra su historia desde que nace hasta que muere, revive y se va a la presencia del Padre. Y aunque hay un vacío entre su pequeñez y su adultez, tú vas a ver que al inicio, antes de que Dios lo use, Dios permite que Jesús entre en un momento de desierto. Y justamente es ahí donde yo quisiera que tú vayas. Podemos ver muchos versos en la Biblia, pero yo quiero pedirte que vayas a Marcos, capítulo 1, versículo 12. Marcos, capítulo 1, versículo 12. Marcos, capítulo 1, versículo 12.
Vamos a leerlo y luego vamos a seguir. Marcos 1:12. Dice así. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Estos dos versos son cortos, parece que solamente escribieron Marcos a veces como para contar la historia de Jesús, pero Marcos tiene una intención bien especial y es ser certero, es ser específico. Marcos no intenta poner palabras de relleno para nada, intenta ser bastante preciso. Y cuando tú lees estos dos versos se nos narra la tentación de Jesús. Y siempre le prestamos atención al momento en el que Satanás se encuentra con Jesús, y no es el único texto donde podemos ver la tentación de Jesús, pero esto no es solo el momento en que Satanás se acerca, es todo un momento de 40 días y 40 noches estando ahí, y no sabemos cuántos días más pasaron después de la tentación, pero sabemos que como mínimo es 1 mes y medio casi, y podemos ver que durante este tiempo Jesús va a experimentar el desierto. Y aquí tú puedes ver una escena bien concreta de lo que Jesús va a hacer y va a suceder. Jesús ha venido aquí a la tierra y Él sabe el propósito que tiene. Ha venido a morir en la cruz por nosotros, a predicar el evangelio del reino, pero eso todavía no ha sucedido. Está por suceder. Él todavía no se ha vuelto famoso. Lo único que ha sucedido hasta este momento es que Juan el Bautista, cuando él fue bautizado, dijo, Él es el Mesías. Y los que estuvieron ahí escucharon eso. Pero no había grandes multitudes siguiéndolo todavía. Todavía no había iniciado el reloj de su ministerio y se había movido grandemente, aunque ya estaba dando ciertos pasos. Y aquí hay algo interesante, y es que nadie pasa por el desierto por las puras. Tú te vas a dar cuenta a la luz de la Biblia que todos los hombres, pueblos, siervos o siervas que Dios utilizó, antes de usarlos, Dios los pasó por el desierto. Materia 1 antes de ser usado. Es como las prácticas que llevas en la universidad antes de que te salgan a trabajar, algo así. Y es lo que sucedió con cada uno de los hombres y siervos que Dios quiso utilizar. Jesús está a punto de iniciar su ministerio, está a punto de predicar, pero Él no va a iniciar sin primero entrar al desierto. Y en esta escena tú ves aquí a Jesús pasar un tiempo corto, determinado, expuesto a lo que el desierto hace. Y esto no es cualquier lugar para Jesús, porque el desierto de Jesús no es como para nosotros. Nosotros no somos Jesús. Yo te he mencionado un momento difícil en mi vida, algo que fue complejo. Dios puede hablarme, puede enseñarme. Tú también puedes pasar cosas similares. Este es el momento complejo para Jesús. ¿Y sabes por qué? Acaban de pasar 30 años desde que Él llegó a la tierra. Antes de esos 30 años de que Jesús llegó a la tierra, han pasado cientos de años asegurando el momento en el planeta para que nazca el Mesías específico. Y durante esos 30 años estando aquí en la tierra, Jesús ha crecido desde pequeño hasta grande, y Él no podía empezar su ministerio con 18, con 20 años, porque iba a ser considerado un joven o un niño, y Él tenía que esperar hasta los 30 como mínimo, conociendo la ley, guardando la ley, y llegó el momento. Este es el momento de enfrentar la cruz, este es el momento de ir más allá e iniciar su predicación. Pero en esta escena, Dios lo lleva al desierto y Él va a generar y va a tener un ayuno, un encuentro con Dios por 40 días. Y una de las cosas que va a suceder es que no es solamente la espera de 30 años para empezar algo que iba a ser nada fácil, sino que ahora su cuerpo está indispuesto, buscando la presencia de Dios, y en medio de esa situación tiene hambre. Pero no es solamente eso, sino que ahora el mismo jefe de las huestes de la maldad, Satanás mismo en persona, viene a tentarlo y le dice en medio de su hambre: cómete ese pan, que pudieras tú hacerlo si conviertes esa piedra en pan. Cómetelo, transfórmalo y sacia tu necesidad en este momento. Y tú sabes la historia, sabes que Jesús le va a decir: no solo de pan vive el hombre, así que lo desecha y simplemente Él pasa libre esta primera tentación. Pero después de eso, Satanás astutamente le va a mostrar: mira, estás a punto de iniciar toda una labor grande, una predicación fuerte, y exponerte al ataque de los fariseos y que te maten en la cruz y todo lo demás. Pero si te postras y me adoras, puedes bypassear todo eso.
Si tú simplemente te tiras del pináculo del templo, la gente te va a adorar, va a ver a Dios operar y moverse y vas a ahorrarte mucho trabajo. En medio de lo complicado que él sabía que tenía que hacer, esto no era cualquier cosa, era una tentación con peso para Dios. Y en esta situación, en este momento, Jesús está pasando un momento complicado y complejo y victoriosamente, siendo Dios, va a pasar cada una de esas tentaciones, estando 40 días en este desierto. Es por eso que esto no es cualquier cosa. Jesús no simplemente dijo, bueno, como soy Dios, yo me salteo pasos. Él vivió etapas concretas para que nosotros la imitemos. Y Él fue expuesto a las mismas cosas que nosotros. En medio de esta situación de tentación, Dios nos deja claro que aún el mismo Hijo de Dios, cuando quiso hacer las cosas a la manera de Dios, tenía que pasar por el desierto y ser expuesto a lo complejo del desierto. Pero ¿qué es para nosotros el desierto? Exactamente, ¿qué es para nosotros el desierto? Porque nosotros podemos hablar todo esto de forma metafórica y de forma interesante, pero no es tan complicado realmente. Si tú vas a Wikipedia, entras a internet y buscas qué cosa es desierto, vas a encontrar 3 cosas sencillas que van a darte luz de qué cosa es estar en el desierto. Para Wikipedia, el desierto es estar en un lugar donde los recursos determinantes para la vida son escasos. Es un momento en el que simplemente no vas a encontrar en ese lugar los recursos necesarios para sobrevivir. El desierto también es un lugar, por ende, en donde hay poca vida. Vas a encontrar poca gente con quien relacionarte o pocas vidas con quien relacionarte, porque los que están en el desierto y se pueden relacionar contigo son los que se han adaptado al desierto para poder sobrevivir ahí y pueden entenderte, pero son pocos, casi nadie. Y lo tercero es que el clima es extremo. Cuando el sol sale es abrumador y cuando se va también, el frío es extremo. De tal manera que no existe la comodidad y que los problemas son fuertes ahí y lo que es prioridad no es estar cómodo, sino sobrevivir. De tal manera que cuando decimos que para nosotros es estar en el desierto, para nosotros estar en el desierto es pasar esos momentos difíciles donde no tenemos el control, donde los recursos pueden escasear y esto no necesariamente es lo material. A veces no es que falta dinero, a veces es que simplemente tú necesitas más determinación para poder pasar este momento difícil y tu carácter te falla porque sabes que no eres tan determinado, que sabes que no eres tan paciente, que sabes que no eres tan constante. Y una de las cosas que te das cuenta es que los recursos faltan y no todos son recursos materiales, algunos son recursos espirituales y necesitas racionarlos, estar más atento porque no vas a sobrevivir si no los cuidas. Eso es estar en el desierto. Cuando la comodidad pasa a un segundo plano y puede en tu mente estar esa frase que en algún momento quizás hemos dicho, yo no sobrevivo esto si Dios no está conmigo, porque es el mejor momento como para poder decir eso. Y cuando tú estás en el desierto, algo que sucede y que quizás te puede ayudar a entender si estás ahí, es que te sientes solo, afrontas la soledad. ¿Y sabes por qué? Porque el desierto en sí mismo es complicado, tiene sus problemas. Hay algunas razones que nos permiten estar preocupados, con ansiedad, y todo eso tenemos que manejarlo, y lo abrumador es que en medio de todas esas cosas, el mundo sigue girando. El mundo sigue girando. Los niños siguen creciendo. Las deudas hay que seguir pagándolas. La iglesia sigue avanzando. Hay hermanos que le van bien y quizás a ti no, tú sigues igual. Tu esposa quizás no está viendo las mismas cosas como tú, o tu esposo no está viendo las mismas cosas como tú, o los hijos. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Aunque ciertas personas en un momento determinado te entienden y quizás pueden estar contigo y pueden sentir el mismo peso del problema como tú lo ves, esas personas siguen en el mundo que sigue girando y tienen sus propias prioridades y llega un momento en que te das cuenta que para ellos este tema no es tan pesado como para ti, porque tú eres el que está en el desierto en este momento y experimentas soledad. Todas estas cosas las pasaron hombres y mujeres que Dios usó porque estaban en el desierto. Verás que nada de esto fue al azar. Hombres como Abraham, Jacob, Moisés, David y el mismo pueblo de Israel tuvieron que pasar por el desierto y sentir todo esto. Sentir la escasez, sentir la soledad, la impotencia de que no tienes en control las cosas y en medio de todo eso venir a tu cabeza una idea que parece no cuadrar pero que es real, y es que
no estás ahí por coincidencia, y es que Dios lo inició. Si lees el versículo 12, una vez más conmigo, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Si te das cuenta, Jesús llega al desierto y no llega porque Satanás lo tentó y se lo llevó para allá. No llega porque Jesús es un gran pecador y en ese momento Él va a mover situaciones en su negligencia y llegar al desierto. No. Tú vas a ver que estas cosas estaban orquestadas por Dios y en el momento indicado, en el tiempo indicado, Dios permitió que Jesús esté en el desierto para ser tentado y para pasar una serie de cosas. No era solo la tentación, era experimentar el control de Dios, la dependencia de Él, poner a prueba lo que sabía y al final de eso disfrutar del servicio de los ángeles. Pero el desierto es mucho más grande, no es solo la tentación. Sin embargo, en medio de todo eso hay algo que retumba y es que no estás ahí por casualidad. Dios lo inició. Dios dio el primer paso y comenzó a acomodar desde tiempo atrás las cosas porque hay algo que quiere hacer y solo lo puede hacer ahí. Mira, algunos llegamos al desierto por diferentes motivos. A veces puede ser negligencia, a veces puede ser responsabilidad, tranquilidad, santidad, muchas cosas. Pero una de las cosas que te vas a dar cuenta si comienzas a atar cabos es que si estás en el desierto, Dios te ha llevado ahí. Y Él se ha complacido en llevarte ahí porque quiere hacer cosas concretas en tu vida que no lo va a poder hacer en el ruido de la ciudad, en el mover de las cosas que están usualmente en mi vida. Y ese tipo de cosas no nos cuadran porque nos preguntamos, ¿y por qué Dios tiene que hacer eso? ¿Acaso es cruel? ¿Acaso me quiere ver sufrir a mí y a todos los creyentes? ¿Es que necesito una cuota diaria de sufrimiento para que yo o Él pueda sentirse en gozo? Y es que te vas a la Biblia y te vas a dar cuenta de que así no funciona eso. No es exactamente que Dios es cruel, y de hecho no es que Dios es cruel. Dios tiene un propósito más alto del que nosotros usualmente perseguimos. Y el ejemplo más determinante es Israel. El pueblo de Israel estuvo en el desierto, y si tú lees tu Biblia sabes que estuvo 40 años, ¿no es cierto? En esos 40 años pasaron muchas cosas. Si estás en el desierto, de hecho, lee Deuteronomio, Levíticos, lee Éxodo, porque vas a encontrar mucha sabiduría para el desierto ahí. Pero ellos llegan ahí en el desierto y al salir Dios tiene algo que decirles. Y quisiera que lo leas conmigo. Eso está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. En esta cita vas a ver lo que Dios tiene que decirle a Israel al salir del desierto. Mira lo que Dios tiene que decirles. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí está el final, aquí está lo claro. Dios tiene que revelarle ahora a Israel después de 40 años en el desierto: mira, la razón de por qué entraste aquí es porque yo necesitaba saber que cuando te dé lo que te prometí o te he puesto para darte esto, tú estés listo. Tu carácter esté alineado con lo que sabes y no sea solo información, sino sea parte de tu vida. En el desierto era necesario agudizar tu carácter y poner en entredicho lo que sabes con lo que vas a hacer. Es en el desierto en donde Dios dispone y decide desarrollar resistencia y paciencia en nosotros. Siempre, en cualquier momento. Es ese desierto el que saca a flote los errores que no estamos viendo, la autoconfianza que nosotros tenemos.
En mi caso, yo pudiera decirte que antes de que yo pase ese desierto que te he contado y he pasado otros, yo estaba muy confiado de lo que tenía. Yo estaba muy confiado y no que era un materialista, porque no era así, era que simplemente no sabía del todo qué era confiar en lo material en Dios. Y habían cosas concretas muy obvias que Dios me enseñó, que yo pensé que las sabía, pero terminé como Job diciendo, de oídas te había oído. Estaba hablando cosas que no sabía realmente. Dios se encarga específicamente de enseñarnos en el tiempo preciso, de las maneras precisas, cosas que incluso nosotros ni siquiera estamos viendo en este momento. Pero Dios sabe muy bien cómo hacerlo. Él nos enseña en el desierto que hemos de depender sí o sí y nos obliga a mirar lo que Él está mirando. ¿Y por qué? Porque a veces Dios nos dice algo en un devocional, a veces Dios nos dice algo en una prédica, a veces Dios nos dice algo a través de una situación y nosotros le decimos, amén Dios, tienes razón, y al día siguiente me olvidé. Después pasa un mes y nosotros pensamos, ay, de veras, esto Dios ya me lo había dicho. Y hablamos con el pastor, con el líder y le decimos, mira, sí, Dios ya me ha dicho, ¿y qué has hecho? No he hecho mucho. Entonces, Dios, ¿qué pasa? Bueno, como no aprobaste el ciclo normal, ahora vas a vacacional. Y vacacional es el desierto. Y lo tienes que aprobar sí o sí, porque si no, no pasas de grado. ¿Entiendes? Y Dios se asegura, porque tiene un compromiso con nosotros. Y se encarga de sacar las cosas que nos distraen para poner atención en aquello que Él está poniendo como prioridades. Hay algunas cualidades del desierto que hacen en nosotros una realidad. ¿Has visto alguna película? Quizás esta película del El Náufrago, no sé si la has visto, es conocidísima, con Tom Hanks, un conocido actor. Y creo que es algo verídica. Pero si has visto cualquier película o quizás una persona real que se ha perdido semanas o días y de pronto ha aparecido, ¿cómo aparece? No aparece bien arregladito, ni más fornido, ni mucho más completo, digámoslo así. Aparecen más delgados, desnutridos, han perdido peso, han tenido que acostumbrarse a vivir con escasez y en la necesidad han tenido que afrontar situaciones que otros no. Yo recuerdo que en esta película del Náufrago, una de las cosas que siempre me impactaba es ver que él se sienta y prende la luz y luego la vuelve a apagar y luego la vuelve a prender y luego la vuelve a apagar. ¿Y sabes por qué? Porque él se pasaba horas haciendo fuego y buscando que no se apague. Y ahora para la gente llega y prende la luz y la deja como si nada, y él está muy emocionado por entender que solo un pequeño clic prende la luz. ¿Y sabes qué pasa? Es que cuando estás en el desierto aprendes a valorar cosas que antes no valorabas. Así de simple. Y Dios se encarga de poner el peso en nuestro corazón tan directo como para poder ayudarnos a ver más allá de lo que nosotros usualmente vemos. Hay tres cosas que quisiera hacerte ver del desierto. Tres cosas que son simples y que están en el versículo. Primer verso, primera cosa, en el versículo 12 del capítulo 1 de Marcos, nuevamente. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Era tentado por Satanás. Hay algo del desierto que debes saber y que no debieras desconsiderar. Hay algo muy obvio que deberías saber, y es que en el desierto existe oposición y riesgo. En el desierto, a pesar de que te das cuenta de que Dios te ha llevado ahí, de que puedes tú saber que Dios tiene el control de las cosas y las cosas se mueven, pues hay oposición. Así como estaba Dios y estaba Jesús, estaba Satanás. Y cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que Satanás no está dispuesto a hacer tregua, ni misericordia, ni un pedacito de espacio iba a ceder para poder dar chance. Él tenía la idea de destruir y siempre fue así. Tú vas a ver que Jesús va a tener un encuentro con Satanás no antes de su ayuno, sino después de su ayuno. Después de 40 días con hambre. Y él sabía bien lo que estaba haciendo. Satanás era astuto. Una de las cosas que te vas a dar cuenta en el pueblo de Israel es que Israel no sabía cuando entró al desierto cuánto tiempo se iba a quedar en el desierto exactamente.
Pero hay una generación que se queja contra Dios y se queja contra Moisés, y Dios les dice: esta generación no va a entrar a la tierra prometida y va a perecer en el desierto. ¿Sabes? Hay gente que no sobrevive el desierto. Hay momentos complejos que nosotros vamos a pasar y simplemente hay algunos que nunca van a cruzar el desierto. Van a perecer ahí. Hay cristianos que están en su desierto años y no han salido de ahí y no han visto un nuevo momento en su vida porque no han aprendido a sobrevivir en el desierto. Sus vidas están sosteniéndose con gotas de agua, con recursos que existen pero son tan limitados y no llegan a cruzar a lo que Dios tiene más allá del Jordán, que es la tierra prometida, porque simplemente siguen ahí. Hay gente que no sobrevivió al desierto. Un ejemplo simple: tienes a David y tienes a Saúl, dos reyes, el mismo tiempo, el mismo pueblo de Israel, el mismo Dios. Los dos tenían que ser autoridad, y para ser autoridad, ser rey, no era nada fácil en este pueblo que había sido rebelde por años. Ambos le tenían temor a Dios, entre comillas, y también al pueblo. Uno no pasó ese desierto y el otro sí. David tuvo que afrontar y hacerse hasta de loco y vivir en tierra de enemigos para llevar a cabo la voluntad de Dios de que algún día sería rey. Saúl fue rey y cuando tuvo que enfrentar al pueblo, le tuvo más miedo al pueblo que a Dios, y en medio de eso Dios lo desechó y terminó muerto en su espada. Lo que era prueba para él, que era parte de su desierto, simplemente no lo pasó y ahí quedó. Y el pueblo siguió y los planes de Dios siguieron avanzando, y algunos se perdieron en el desierto y otros sí dieron pasos y Dios los siguió llevando. Y hasta ahora nos acordamos de David, porque Dios sabe lo que está haciendo. En el desierto hay oposición y hay riesgo. Siguiente. Cuando tú ves ahí en el versículo 12, ya habíamos leído y dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Cuando dijimos que el Espíritu le impulsó al desierto, lo usamos para hablar de algo determinado hace un instante, porque es Dios quien inicia, pero hay algo que también debes manejar con esto implícito, y es que si Dios lo inicia, Dios tiene el control. Una de las cualidades claras del desierto es que nosotros no podemos manejar esta situación. Y es más que obvio, querer controlar la situación, llegar a buscar aliviar las cosas para poder salir de aquí por nuestra mano, es en vano. Dios tiene el control de las cosas, y cuando estás en el desierto, Dios se encarga de que no lo tengas tú ni yo. Así de simple. Todos los que han pasado por el desierto saben muy bien que no les ha quedado otra que depender de Dios, porque no van a poder controlar la situación. Ni Abraham, ni Pablo, ni David, nadie puede contra la mano de Dios cuando Dios dice: no lo vas a controlar tú, lo voy a controlar yo. Dios se ha dispuesto a eso. Y ahí la última característica, que quizás es lo que más me encanta. En el versículo 13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y esta última parte es la que me encanta. Y los ángeles le servían. Esto, cuando tú lees el relato en los otros evangelios, te vas a dar cuenta que es después, al final del desierto, los ángeles comienzan a servir a Jesús. Y aquí tú puedes ver una muestra directa de que Dios está ahí. En el desierto, tú te vas a dar cuenta, vas a percatarte de que hay oposición. Te vas a percatar de forma directa de que no tienes el control, pero hay algo que no debes olvidar, y es que Dios está ahí. Aunque sea difícil, aunque sea complejo, aunque no tienes el control, aunque en medio de las cosas no hay solución, Dios está ahí. Y esta es quizás la mejor característica, porque aunque no hay quizás comida o paz o tranquilidad o recursos, sí está Dios. Y es en este momento en el que tú puedes escuchar incluso las palabras que le dijo Moisés a Faraón, y le dijo lo siguiente: Dios ha dicho que dejes ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y esto es lo más contradictorio. ¿Cómo tú pudieras alabar a alguien que te hace pasar momentos difíciles y complejos?
¿Cómo tú puedes desarrollar un sentido de gratitud con alguien que te está permitiendo o que no está permitiendo que las cosas prosperen rápido? Mira, yo no tengo una respuesta para eso, pero la Biblia le llama a eso adoración. Solo aquellos que saben tener un corazón correcto delante de Dios, de gratitud, aún en medio de la escasez, entienden que es adorar. Cuando venimos y cantamos acá los domingos, y sea que alces tus manos o no, o que seas muy expresivo o no, la Biblia habla de que la adoración es un estado de mi corazón, más que simplemente cantar. Lo que hacemos los domingos es la expresión de lo que sucede cada día de tu semana acá. Eso es la idea. Cada vez que tú cantes aquí, y si lo haces por hacer, lo más probable es que no hay mucho que agradecer. Si lo haces en serio y con el peso necesario, es porque quizás tienes una cuenta grande que traer de gratitud aquí. Cuando estás en el desierto, tu adoración es más real que cuando estás fuera, porque puedes verlo como es, porque Él está ahí. De tal manera que hay una moraleja simple, y con esto terminamos. Quisiera pedirte que leas conmigo el Salmo 32, versículo 8. Salmo 32. Salmo 32, versículo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 6 en adelante. Dice así. Salmo 32, versículo 6 hasta el 11. Dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y esto es lo que Dios tiene que decir: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores, habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto es exclusivo para alguien que está en el desierto. Si estás ahí, si es tu parte, no seas como el mulo. Deja que Dios te hable, deja que Dios te forme. Si te toca pasar por ahí, tienes que saber que todos pasamos por ahí. Si esto no es nada sencillo, pide fortaleza. Necesitas dependencia. Todos los que queremos agradar a Dios, vamos a pasar por uno o más desiertos. Y evidentemente, lo que a mí me dijeron en ese momento, pidiendo un consejo, un buen amigo me dijo lo siguiente: ¿sabes? Prepara tu carpa. Así me dijo. Sí, prepara tu carpa. Tú no construyes una casa en el desierto, ¿no es cierto? No, prepara tu carpa. Vas a tener que estar ahí y tú no sabes cuánto tiempo. Yo ya he estado ahí, me dijo él. Yo sé qué es eso. Y solo te puedo asegurar algo: prepara tu carpa, porque vas a tener que moverte bastante. Y una de las cosas que tienes que saber es que te vas a quedar ahí hasta que Dios diga que es suficiente. Tú no sabes cuánto es ese tiempo. No te apresures por salir, apresúrate por escuchar y aprender. Pero prepara tu carpa. No te vas a quedar ahí, no te vas a sentar ahí. Dios está haciendo algo y lo ha hecho con muchos. Ahora lo está haciendo contigo. Deja que Dios te hable, que te forme, y cuando llegue el momento te hará cruzar el Jordán y te llevará a otro tiempo. Te invito a inclinar tu rostro y dirigirnos juntos a Dios.